Esto es algo que cuando yo lo entendí, en verdad lo cambió todo en mi vida y en lo que enseño. Tus resultados en la vida provienen de tus acciones, las acciones vienen de la identidad que tú adquiriste, quién creo que yo soy, y esa identidad viene de los impactos emocionales que viví en mi infancia. Y esos impactos emocionales ya no se pueden cambiar, pero se pueden percibir distinto. Tú no procrastinas acciones, tú procrastinas emociones. Lo que estás evadiendo es la sensación que te produce hacer esa tarea. Entonces, siempre que estás evitando hacer algo, es porque te genera algún miedo o alguna incomodidad emocional. Ese miedo que tanto evitas, por evitarlo, lo terminas experimentando. Al final, el miedo solamente está ahí esperando a que tú le des ese amor y ese aprecio que le das a la alegría, que le das a la paz. Está esperando que dejes de ser como tu sombra y lo integres contigo y lo aceptes. Cuando uno está en una energía de paz y de aceptación, las cosas se dan porque somos energía. O sea, cuando yo estoy en ese nivel de conciencia, dejo de forzarme por conseguir las cosas y las cosas fluyen. ¿Qué estabas haciendo tú a tus 16 años? Piénsalo por un momento porque hoy vamos a tener una invitada increíble que empezó a emprender a sus 16 años y que hoy en día ya tiene un negocio de más de 2.000 clientes a nivel internacional, con clientes en más de 12 países. Así que, sin más, les presento a Valentina González. Valentina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bueno, primero, gracias por la invitación, por la entrevista. En verdad, es un honor para mí poder compartir lo que sé y poder compartir pues también con ustedes. Chévere, nos encanta que estés aquí. Gracias a ti por aceptarnos la invitación. Casi que no podemos tenerte aquí. Así que no, Dios mío. Así que bueno, qué chévere tenerte aquí. Igualmente. Bueno, Valentina, ¿por qué iniciar en el mundo del emprendimiento con 16 años? Mira que cuando yo cuento esa historia de que inicié tan joven y pues como lo que he conseguido, yo creo que la gente se imagina que yo tenía full claridad, que yo acá la niña prodigio a los 16 y realmente no, siento que la claridad se fue dando en el camino. Entonces, simplemente yo cuando comencé, sí es verdad que yo desde el inicio tuve como esas ganas de que quería ser empresaria, de que no quería un jefe o quería otra vida. Y es muy loco porque desde muy niña lo sentí. Y cuando decidí comenzar, me atreví a hacerlo porque dije, bueno, ¿qué tengo que perder? Y era muy en serio, o sea, en ese momento dependía full de mis padres, como que solo tenía que estudiar y dije, tengo mucho más por ganar si me atrevo a hacer algo diferente que si me quedo igual. Entonces simplemente lo hice, ni siquiera por dinero, porque no lo necesitaba en ese momento, o por, no sé, o sea, fue como un llamado a compartir lo que sé, como un llamado a atrévete a hacer eso distinto que te ha llamado tanto la atención hacer, como crear videos por internet o simplemente aprender de un tema diferente. Y así comencé. Me causa curiosidad porque pues nosotros somos mucho más mayores que tú. Y nosotros a los 16 años, pues ni por la ¿Qué estaban cabeza. haciendo? No, yo a mis 16 años estaba saliendo justamente de 11, estaba saliendo del colegio con muy bajas expectativas, sin saber qué iba a hacer, sin saber qué iba a estudiar. Y creo que es el panorama de la mayoría, ¿sabes? La mayoría de gente no Sí, sabe qué va a hacer cuando salga del colegio. O a lo mejor va a hacer cosas que sus papás le dijeron, oye, no, tú tienes que estudiar esto porque te va a dar plata. claro. Pero si hacemos una estadística, pensemos por un momento cuántos muchachos de 16 años están pensando, oiga, tengo más por ganar que perder y quiero emprender. ¿De dónde nace esa mentalidad? Mira que de por sí, como en mi casa, en mi familia, siempre me crié en un contexto de empleados, donde realmente emprender, como la visión que se tiene de un emprendedor es de alguien que se la rebusca y como muy informal. Eso era el emprendimiento en mi casa. Y como esas personas que salieron adelante, en este caso mi mamá, como con varios de sus hermanos o con su familia, pues era la carrera tradicional, la universidad. Yo siento que siempre fui muy rebelde y mi rebeldía no fue como una rebeldía donde grito o donde me escapo de la casa, sino que mi rebeldía era de pensamiento. Entonces, como esa vida que yo vi o que me enseñaron, yo era como, yo quiero otra cosa. Esa forma de trabajar o de estilo de vida a nivel emocional, salud, yo era como,
quiero otra cosa. Esa era mi forma de rebeldía, era distinta como a lo que la gente piensa que es rebeldía. Entonces, desde muy pequeña, yo me acuerdo a los 14 me leí Padre Rico, Padre Pobre, por ejemplo. Desde muy pequeña comencé a introducirme en ese mundo, ya existían pues redes sociales, entonces con el contenido, con todo, comencé a darme cuenta como de la gran oportunidad que había, como que dije, tengo una ventaja increíble si comienzo ahora y no después. ¿Y por qué esa necesidad de tener una mentalidad diferente? ¿Tenías una familia tradicional o tienen alguna Sí, profesión en especial? Porque dicen que los que somos ovejas negras de la familia así me tendemos siento. a... Pero, exacto, pero ¿cómo piden esa tradición diferente para cortar esa tradición? Sí, o sea, lo que te digo, papá ingeniero, mamá que trabaja en Secretaría de Salud, como todo en torno a cargos públicos o a donde se necesita, sí o sí, una carrera para ejercer. Mm, yo recuerdo que yo a los 16 estaba en noveno, ni siquiera me había graduado todavía. Y yo siempre tuve como, lo que les digo, como esas ganas de hacer algo distinto, como que no quería ser del montón. Es algo que no puedo explicar el por qué, solamente estaba en mí. O sea, me surgía, yo siempre era la rara. En todo el sitio donde me pusiera no encajaba. Entonces, una manera como de ser rara en mi casa era con el emprendimiento, como que era mi forma que encontré para encontrarme a mí misma. De alguna manera siento que emprender ha sido la mejor forma de conocerme, de saber quién soy. Entonces, simplemente surgió esa necesidad de poder compartir lo que sé. Yo desde muy chiquita en el colegio fui aplicada. No puedo decir que no, porque usualmente los emprendedores no lo son. Pero yo sí era muy juiciosa, o sea, me gustaba mucho estudiar. Entonces yo dije como, soy juiciosa, pero no me mato estudiando, pero sí me va muy bien. Quiero compartir qué hago, mi rutina, cómo estudio, quién soy cuando tengo un parcial difícil, cómo me preparo. Y ahí comencé simplemente a crear videos por internet sin expectativa de voy a tener una empresa de tanto. En ese momento no tenía la visión de nada. Solamente decidí cómo compartirme. Y bueno, cuéntanos un poquito porque nos has ¿O contado qué como hago? tu mentalidad, pero explícanos un poquito a qué te dedicas actualmente, de qué es tu empresa. Mira, yo trabajo sobre todo con mujeres que quieren poder destacar en su carrera, como en su profesión, y quieren hacerlo sin matarse estudiando, sin sufrir tanto, porque nos han vendido la idea de que si quiero ser la mejor necesito sacrificio, esfuerzo, sufrir, y es como mostrarte que no es verdad, de que en verdad te puede fluir el aprender, el organizarte, el concentrarte, sin necesidad de forzarme a que las cosas pasen, adquirir como la identidad de una persona que le fluye destacar en lo que hace. He ayudado pues como a más de 1000 mujeres a ganar becas acá en Colombia en universidades, a aprobar a maestrías en distintos países, especialización. También trabajo con emprendedores o emprendedoras que dicen, quiero sacar este proyecto adelante y estoy procrastinando, no me concentro, sé que lo quiero hacer pero no puedo. Entonces es sobre todo con ese tema de lograr sacar mi máximo potencial en lo que hago sin que eso signifique perderme a mí mismo, sin que eso signifique perder mis hobbies, dejarme de lado, sentir que me consume mi trabajo. A eso me dedico. Bueno, tocaste dos temas muy importantes y es el área de ser mujer y cómo lograr sus emprendimientos, ¿no? Mi pregunta es en ese sentido, ¿cómo una mujer puede lograr eso sabiendo que es o madre, esposa, tiene un hogar, Y claro. tiene que estudiar, tiene hijos, tiene sus propias habilidades personales? ¿Cómo desarrollar todo eso en este mundo y más cuando entre mujeres tendemos a, bueno, me alegra que te vaya muy bien, pero nunca mejor que yo? Bueno, me encanta la pregunta porque de hecho es el tipo de mujer con el que suelo trabajar. Cuando llega un estudiante o una profesional que necesita ayuda, me dice, vale, soy mamá o soy también deportista, tengo responsabilidades en casa y quiero poder ser buena en lo que hago sin que esto como que afecte otras áreas de mi vida. Y más que darte como alguna técnica o algo que se pueda hacer, lo primero es entender la raíz de por qué llegaste a ese punto. O sea, por qué estás necesitando ayuda en organizarte o en poder con todo. Y justo uno de los primeros pilares que trabajamos cuando una mujer ingresa a mi academia es entender quién eres, porque al final tu identidad es lo que
de alguna manera diseña tus acciones y las acciones la vida que estás teniendo. Entonces, usualmente que una mujer llegue a ese punto es porque la identidad que tiene ha sido porque tal vez desde muy niña me enseñaron a que tengo que priorizar a los demás sobre mí. Aprendí que tengo que estar primero para mis hijos, estar para lo que necesitan los demás que yo. Entonces, una mujer que tal vez ha dejado de lado sus hobbies o cuidar su salud, su gimnasio, por estar para otros. Entonces, hasta que uno no solucione el tema de la identidad, de quién soy para los demás, de darse cuenta que no soy amada entre más me entrego a los demás y me sacrifico a mí, darse cuenta que eso es una creencia limitante, todo lo demás no va a funcionar. A veces uno no se concentra cuando es un proyecto propio, no sé si se han dado cuenta, digamos, esto lo veo mucho con mis estudiantes que me dicen, no, yo cumplo cuando es para la maestría, yo lo hago tarde, pero lo hago. Pero cuando es un proyecto para mí, no me comprometo. Y es justo por eso, por la identidad que he asumido de mí misma. Entonces el trabajo que se tiene con mis alumnas suele ser en gran parte emocional e identidad. Y ya lo demás empieza a fluir muy fácil. Bueno, Valen, yo quería preguntarte, danos 3 tips o consejos para superar la procrastinación. Ok, me encanta la pregunta. Lo primero sería entender que tú no procrastinas acciones, tú procrastinas emociones. Tú pensarías que no quieres hacer esa tarea, pero en realidad lo que no quieres, lo que estás evadiendo es la sensación que te produce hacer esa tarea. Entonces, siempre que estás evitando hacer algo, es porque te genera algún miedo o alguna incomodidad emocional. Por ejemplo, veámoslo con alguien que quiere presentar un examen importante o que tiene que prepararse para una exposición de trabajo. Entonces tengo que hacer las diapositivas, tengo que estudiar, intento, pero ay, me da chichi, o que venga que voy a comer algo antes, que empieza la mente a buscar distracciones. Eso es un mecanismo inconsciente que justamente tiene tu mente para evadir lo que en el fondo no quieres hacer. Y esa incomodidad o esa emoción o sea, se puede resumir en varias, pero en la raíz es miedo. Tengo miedo a fallar el examen, tengo miedo a que me rechacen en la exposición, tengo miedo a darme cuenta que tal vez no sé tanto como debería, que tal vez el examen está más difícil de lo que pensaba, entonces mejor ni lo hago. Y así con todo. Entonces, cuando se comprende esto, lo primero dejo de buscar técnicas como superficiales que uno encuentra en internet, ¿no? De que cuenta hasta 5 o como herramientas que realmente sí puede que te funcione, pero es muy a corto plazo. No solucionas el problema de raíz. Si ya sé que el trabajo es emocional, hay que entender que un problema emocional no se soluciona pensando. Es otro error. Es otro error que uno empieza a buscar soluciones intentando como llegar como una razón, como un argumento, pero las emociones se solucionan sintiendo. Uno no deja, al final el miedo solamente está ahí esperando a que tú le des ese amor y ese aprecio que le das a la alegría, que le das a la paz. Está esperando que dejes de ser como tu sombra y lo integres contigo y lo aceptes. Entonces, realmente para superar la procrastinación, más que tips, es un proceso emocional donde comienzo a aceptar mis emociones, donde acepto que tengo miedo, donde lo reconozco, me permito sentirme incómoda, literal, porque eso es lo que estás evitando, evitar sentirte incómodo. Me permito sentirme incómodo y me atrevo a hacer eso que sé que es importante para mí. Por eso a veces se dice que es muy bueno tener un propósito, una motivación, porque eso llega a superar bastante el miedo, como que lo llegas a ver y ya eliges diferente, eliges la motivación sobre la sensación incómoda que sientes. Pero entonces todo el trabajo consiste, te doy un ejemplo, tengo que hacer esto y no quiero, me pregunto qué estoy evadiendo, qué sensación estoy evadiendo y ser consciente primero de ello, porque la mente es experta en buscar respuestas que no son verdad, en decirte que tienes pereza, en decirte que no quieres, que hoy no. Siempre hay un miedo detrás. La pereza de por sí es miedo de trasfondo. Entonces es identificar qué me está dando miedo, sentirlo, tener un proceso. No sé si han escuchado a David Hawkins, que es un doctor, y él enseña sobre la técnica de dejar ir. Es una técnica para trascender conflictos emocionales. ¿Y en qué consiste tan simple como preguntarte, bueno, cómo se siente el miedo en mi cuerpo? Y empezar a sentir, a liberar esa energía? El miedo es una energía, es una emoción y la emoción es como energía en movimiento.
uno no la ve, no es tangible, solo se siente. Entonces hay que liberar esa emoción sintiendo y ella solita se va a transformar. Entonces luego de que la siento puedo preguntarme como, ¿en verdad este miedo tiene lógica? O sea, ¿me va a comer un tigre por mandar este correo? No, como que es más, está en mi mente. Entonces entiendo eso, siento la emoción y va a ser mucho más fácil comenzar. Más que tips, yo te diría que es un proceso emocional. Acabas de decir que la pereza puede ser un mecanismo de miedo. ¿Cómo reconocer o cómo identificar esa pereza? Porque muchas de las Claro, mujeres, me incluyo, digamos, nos da, no sé si sea terror o qué, sino como flojera de, ay, es que, ¿por qué me no gusta hacer total. esto? Porque, ¿cómo reconoces que es miedo? Bueno, lo primero, me gusta que nombraras como mujer, porque sí es verdad que hay veces donde en el ciclo hormonal uno simplemente está irritado y no quiere nada. La manera de tú reconocer cómo te sientes y qué está pasando es con pura presencia. Y es justo lo que en el día evitamos. Como que uno se siente mal y venga pastilla para sentirme mejor. O se siente mal y TikTok. O sea, buscas constantemente evadir emociones incómodas, hasta de la pereza, todo. Entonces, lo mejor que uno puede hacer para mí es como el trabajo más importante hacer cuando tú quieres destacar en algo, es lograr estar presente. Y es tan sencillo como respirar y percibir en verdad qué es lo que siento. En verdad me duele algo o es que tengo miedo de fallar. Es como un proceso de muchísimo autoconocimiento que no se consigue pensando sino sintiendo. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo nunca miente. Como que el cuerpo es la expresión de tu inconsciente. Tú ves a alguien que tiene, no sé, que tiene miedo a hacer algo y lo ves encogido. O sea, el cuerpo expresa perfectamente lo que sientes. Solamente que hay que ser más observadores. Entonces en esos momentos es muy bueno tener un momento conmigo para respirar y sentir qué está pasando. Ser sincero con uno mismo porque uno es experto en mentirse. La primera respuesta que surge, la primera respuesta de tengo pereza, de no quiero, suele ser mentira. Suele ser el ego, la mente intentando justificar. Entonces por eso hay que constantemente volverse a preguntar realmente qué siento y qué pasa. Y así, y seguir como en ese proceso de autoconocimiento. Por eso, de hecho, es muy bueno tener un coach o tener como un psicoterapeuta, porque uno es bueno evadiéndose a sí mismo, pero el coach te enfrenta, te ayuda como a servirte de espejo. Entonces, por eso son muy buenas las terapias como tal, ya sea como en un proceso con una academia o con alguien, es justo para eso, para entenderse a uno mismo. Bueno, en tu caso, obviamente, empezaste muy joven teniendo, desarrollando ese tipo de mentalidad, pero personas, digamos, vuelvo y repito, como nosotros, que venimos guardando tanta basura, le digo yo, en la cabeza, de años y años y años de mala programación, Claro. ¿cómo empieza una persona así a trabajar su mente? Porque no es fácil. Lo primero que sería entender es que de alguna manera esa programación que adquiriste no fue por maldad o no fue por como porque te faltaran, o sea, bueno, puede que le faltaran unos recursos como conocimiento, personas, pero si tu mente adquirió ese tipo de mentalidad es porque era lo que necesitaba en ese momento para sobrevivir. Era lo que necesitabas entender en la cultura que tenías, en la familia que tenías, como que era lo que debía ser en ese momento. Entonces, para mí lo primero es entender que esos miedos que adquirí, esas creencias limitantes, siempre fueron por un bien y debo comenzar de alguna manera, a aceptar esa parte de mí. Porque entre yo más la niego, más lo reprimo, más va a estar presente. Es como una persona que, por ejemplo, con el dinero, como que constantemente siente que es muy difícil, que no puede y sabe que está mal pensar así, sabe que no debería y entonces me lo niego y digo, no, yo no debería pensar así, no debería. Entre más uno dice no debería, más piensa de esa manera. Entonces es tener un proceso de aceptación. O sea, se puede hacer un ejercicio, por ejemplo, con el dinero. Escribir la palabra dinero en una hoja de papel y anotar todo lo que se te viene a la mente en cada área de tu vida. Dinero en la salud para mí sería, no sé, cuidado, vitalidad, no sé qué. Dinero en la familia puede ocurrir peleas. O sea, todo lo que se te venga del inconsciente, lo primero que se te ocurra, empezar a tener ese trabajo de, ok, ¿de dónde viene? ¿Qué escuché de niña? ¿Qué pasó? Ser consciente de eso. Y cada que aparezca una situación con el dinero que te produce ansiedad, miedo,
quedarte presente con el sentimiento. Esto es algo que cuando yo lo entendí, en verdad lo cambió todo en mi vida y en lo que enseño. Que una creencia limitante, en el fondo, viene justo lo que hablamos, o sea, la mente viene de como una energía, de una emoción que sentí de niña. Voy a explicarlo rápidamente. Tus resultados en la vida provienen de tus acciones, las acciones vienen de la identidad que tú adquiriste, quién creo que yo soy, y esa identidad viene de los impactos emocionales que viví en mi infancia. Y esos impactos emocionales ya no se pueden cambiar, pero se pueden percibir distinto. Y como es una emoción reprimida, por ejemplo, si de niña me dijeron que mis orejas eran horribles y que no sé qué, entonces me creí que si soy yo misma o que si me muestro así, como con las orejas, lo que sea, voy a ser juzgada. Entonces adquiero un miedo de no ser yo misma. Y ese miedo no se soluciona diciendo que no tengo miedo o pensando, se soluciona atreviéndome a aceptar mi miedo, estando presente con el miedo. Cuando uno siente miedo y se queda presente sintiendo, de alguna manera estoy convirtiendo el miedo en aceptación. Estoy convirtiendo el miedo en, literal, en presencia, en amor. Eso es lo único que desea el miedo en tu vida, que tú le des ese espacio que no le has dado, que tú le des esa presencia y esa aceptación. Entonces, con esas creencias o con esos miedos, el trabajo es comenzar a integrarlo contigo mismo, así como cuando uno está súper presente, cuando está feliz, emocionado, excitado, darle esa misma presencia a los miedos, a las dudas, a eso que no me gusta de mí, que de alguna manera se llama la sombra, esa sombra que no quiero que la gente vea, permítete integrarla contigo. Cuando uno está presente, se vuelve aceptación la sombra, se vuelve parte de esa identidad que sí te gusta de ti. Entonces yo diría que va con un trabajo de uno identificar cuáles son esa basura o esa programación que adquirí, poder integrarlo, aceptarlo, estar presente con eso y obviamente rodearme de un entorno que me muestre otra programación. Uno no aprendió como el español leyendo el verbo to be español, sino porque uno lo escuchó en todo lado. Entonces que se vuelva muy normal otro tipo de pensamiento, de creencias. ¿Cómo poder abrazar esas sombras que tú dices, sí? Muchas Sí, veces el miedo a la crítica, o el miedo a la exposición, o el miedo a ser humillado, hace que uno evite tener esa aceptación con ese lado que también es de uno, ¿no? total. Pero ¿cuáles serían esos tips para uno poder aprender a abrazar su lado que, aunque uno dice no es tan bueno, es parte de uno? Sí. Justamente poder como abrazar esa sombra, lo que significa es dejar el juicio a que eso es negativo y hay otra cosa positiva. Creo que acá ya se da cuenta que yo soy súper espiritual ya con lo que estamos hablando. Entonces se trata de poder exactamente percibirme como lo que soy, sin juicio de malo o bueno, sino esto es lo que soy y me acepto como soy. Luego que ya identifiqué como esa sombra, identifiqué qué es eso que no acepto de mí, hay un ejercicio muy bueno que es, bueno, justo va relacionado con la técnica de Harir que les conté. De alguna manera sentarme a meditar, a sentir mi cuerpo e imaginarme el peor escenario posible, con ese miedo. Entonces, literal, cuando yo digo esto, el crecimiento personal normal que nos han vendido nos dice vas a traer lo peor de tu vida, como que la ley de atracción, no pienses negativo, esto es lo peor. Entonces, eso es justamente lo que uno no evita hacer, uno nunca quiere pensar en que las cosas van a salir mal de alguna manera. Pero hay que recordar que uno no atrae lo que quiere, sino que uno atrae lo que es. Si yo sigo manteniendo esa negatividad y la reprimo y no la siento, se queda conmigo. Pero cuando yo la saco, literal, me imagino el peor escenario posible y me quedo sintiendo esa negatividad, me quedo sintiendo ese miedo, llega un punto, esa energía, la energía del miedo es limitada. Si uno la mide, literal, el nivel de vibración, de frecuencia, porque es energía, uno se da cuenta que es muy leve, o sea, no es tan fuerte como el amor, no es tan fuerte como la paz o la alegría. Entonces, si yo me quedo sintiendo hasta el final, a todos nos ha pasado que lloro tanto por algo que dejan de salir lágrimas. Me ha pasado que lloro tanto por algo y termino riéndome de eso que estaba llorando. Y no tuve que forzarme a pensar positivo. Ese pensamiento positivo llegó solito. Es como una tusa, uno empieza a sentirse mejor de la tusa luego de que ya lloró tanto por esa persona. Entonces es lo mismo. Me imagino el escenario negativo
libero mi emoción hasta el final y llega un momento donde inconscientemente, sin tú ni siquiera pensarlo, dices, no es tan grave. Porque en el fondo somos seres completos, somos seres que no necesitamos de nada externo para definir nuestro valor interno. Y esa conclusión llega cuando yo me permito liberar mi negatividad. La forma de dejar de pensar negativo es literal, siéntelo, como el miedo. Entonces, voy a explicar un poquito más esto del escenario negativo, porque no es quedarme pensando negativo toda la vida, es me imagino el escenario y apenas lo imagino, se despierta algo en el cuerpo, se despierta un dolor en el pecho, un vacío en el estómago, me da como algo en la garganta. Luego es de como pensar ese escenario, el foco va a estar en sentir, no en pensar, porque los pensamientos son infinitos, me puedo quedar pensando en todo lo malo que va a pasar toda la vida. El foco va a estar en el sentimiento, porque el sentimiento es energía y eso es lo que somos. Entonces el foco se centra en el cuerpo. Y muchas veces uno dirá como, ¿y luego qué? Porque la mente busca consejos prácticos, la mente busca que uno como que haga cosas, pero el trabajo es emocional, es energético. Entonces, literal, solo haciendo eso ya uno está aceptando esa negatividad, está integrando la sombra, se acepta a sí mismo y va a ser luego más fácil que fluya el pensamiento positivo, que actúe a pesar del miedo. Porque si ya sentí el miedo, ¿ya por qué lo voy a evadir? Si ya lo sentí, como que ya me atrevo a hacer las cosas. ¿Cómo aprender eso? A estar como, oye, también hay tiempos de quietud, que es importante para poder manejar las cosas. Eso es Claro. más... Por eso es que a mí me cuesta mucho la meditación. Entonces es cómo aprender a lidiar con eso. Mm, para mí es también entender que en los momentos, y esto es muy en serio, en los momentos de quietud mental, es donde yo más creativa y más productiva he podido ser. O sea, hay veces donde tengo una conferencia y no preparé nada y estoy sentada antes del stage y yo cierro los ojos y conecto conmigo como que simplemente estoy presente y es ahí donde me surgen las mejores ideas. O incluso acá como que yo no sabía ni qué me iban a preguntar, pero eso realmente surge cuando uno se permite estar presente. Entonces, perdón, ya. Lo primero es que yo te diría es rodéate de verdad como de otro tipo de contenido donde en verdad la quietud mental trae productividad, porque es así. Voy a explicarlo rápidamente para que logremos entender el cuerpo, es decir, mi nivel de energía en el cuerpo, lo que, como mi salud o mi enfermedad. Uno pensaría que uno se enferma porque le cogió el frío o porque me prendieron la gripa. Pero si uno se pone a pensar, un brazo no puede sentirse a sí mismo, un brazo es inerte, o sea, es neutro, el cuerpo. El cuerpo solo responde porque está conectado a una mente. Entonces, todo lo que pasa en el cuerpo, la enfermedad o la salud, depende de la mente, porque sin ella el cuerpo, solo es materia, ¿sí? Y la mente tampoco puede experimentarse a sí misma, la mente necesita de una conciencia, y es la conciencia colectiva, somos energía, estamos conectados todos. En esos momentos de quietud mental, donde solamente estoy sintiendo, me permito conectar con la conciencia colectiva y es por eso que llegan ideas que tú ni sabías que tenías, te vuelves más creativo, adquieres energía porque conectas con algo superior a lo que está pasando, como al cuerpo que vibra en un nivel más bajo que la conciencia. Entonces, digamos, este tipo de cosas que te digo, como que puede servir a que tú digas, bueno, en verdad me hace más productiva, es la verdad, me hace más productiva estos momentos de quietud. Mm, bueno, lo segundo, justo eso, la mente es experta en evadir el presente y busca siempre razones para estar haciendo algo. Y una creencia detrás que puede existir es necesito tener, lograr o hacer para ser más valiosa. Son creencias que todos tenemos desde muy niños, donde vimos que si no hacíamos algo, si no teníamos algo, me juzgaban o me criticaban o no me daban amor. Entonces, trabajar como en esa autoestima propio, en ese ser, para actuar, no para conseguir reconocimiento, sino porque me reconozco a mí misma y quiero expresarlo con el mundo. Estudio no para demostrar que soy inteligente, sino reconozco mi inteligencia, mi creatividad y quiero expresarlo en este examen. Ese voltear la arepa, por decirlo así, ya no busco afuera para sentirme, sino que me siento y por tanto consigo.
ese trabajo también se consigue full como con psicoterapia o reconociendo mi valor, sintiendo lo que te digo, mis emociones. Y es una práctica, o sea, es como literal. A mí me preguntan cómo te volviste buena en lo que sabes o cómo sabes tanto de tal tema. Literal, dedicándome años a estudiar y a dedicándole mi tiempo, mi presencia. Es como, no se trata de callar tus pensamientos, no busques dejar de pensar porque no vas a poder dejar de pensar. Se trata de que cuando lleguen los observo, me doy cuenta que no soy yo, son pensamientos hasta contradictorios, a veces digo que soy divina, potra, empoderada y en otros me siento lo peor. Entonces me doy cuenta que no soy lo que pienso, porque siempre es contradictorio. Llega el pensamiento, lo observo y vuelvo al cuerpo. Vuelvo a enfocarme en el cuerpo. Es un entrenamiento donde para mí es algo para toda la vida. No es como, uy, ya, ahora sí ya aprendí. No, es para siempre estar presente, sentir mi energía, como aceptar lo que sea que me vaya trayendo la vida, emociones que vaya sintiendo. Entonces, como no te culpes por pensar, eh, mm, atrévete a estar presente el tiempo que consideres necesario y recordar que eso te hace más productivo. Y es la verdad, o sea, para mí es como una verdad ya que tengo en mi mente. Para ti la meditación, o sea, es prácticamente todo. De hecho, tú en tu canal, que ahorita no los vas a decir, hablas mucho sobre el tema de la meditación y me parece, para mí es un tema muy importante también porque yo era una persona supremamente volada, o sea, voladísima. Y el tema de la meditación me ayudó muchísimo, lo que tú dices, a calmar mi cabeza, a callar todos esos pensamientos que me llevaban a tener ira, a contestar feo, a pelear. Entonces, dinos tres cosas, así súper puntuales, de por qué las personas que piensan que la meditación es importante, por qué deberían empezar a contemplarlo. Ok, lo primero, la meditación es de alguna manera aceptar quién soy y cuando yo estoy en una energía de aceptación y de amo lo que soy, o al menos puede que no la ame, pero lo acepto y lo observo, cuando uno está en una energía de paz y de aceptación, las cosas se dan porque somos energía. O sea, cuando yo estoy en ese nivel de conciencia, dejo de forzarme por conseguir las cosas y las cosas fluyen. Porque una persona que se acepta y se ama, le nace pedir que me suban el sueldo, porque sé que me lo merezco. Le nace hacer esa llamada al socio, le nace estudiar aunque no, aunque sienta que tiene un poco de pereza. Entonces, cuando yo logro amarme y esa lo que justo repito lo que dije al inicio, un trabajo emocional de tengo miedo o quiero aceptarme, quiero amarme, como tengo más autoestima, no se consigue pensando, no se consigue leyéndome afirmaciones en el espejo que ni yo misma me creo. Es como aceptando y sintiendo lo que soy. Entonces, y lo acepto no pensando, sino con un proceso emocional. Y el proceso emocional es sentir. Entonces, no meditar para callar mis pensamientos, sino meditar para estar presente con mi cuerpo y con lo que soy. Eso sería como lo primero, como te estás amando en el proceso y eso te va a hacer actuar con más disposición en el emprendimiento o en la vida. Lo segundo sería que, bueno, ¿cómo decirlo? Como cuando tú estás presente, el tiempo fluye. Cuando tú logras adquirir el hábito de la meditación, cuando tú te quedas presente, te va a ser más fácil concentrarte también en otras actividades. Y cuando tú estás presente, la gente dice, no, es que me falta tiempo, no tengo tiempo para esto. Y todos tenemos 24 horas, pero el tiempo es relativo. Una hora con tu pareja se pasa volando. Una hora, no sé, como haciendo eso que odias, cuesta. Entonces el tiempo, uno puede literal manipular el tiempo estando presente. Una hora con tu pareja la disfrutas porque sí, amas a tu pareja, pero es porque estás ahí. Entonces, entre tú más presente estés, con tus trabajos, con tus pendientes, con todo, más rápido lo haces. Como que mejor te concentras y también como que mejor te organizas. Entonces, de hecho, es algo que yo trabajo mucho con mis alumnas. Siempre me dicen tips de organización, agenda o calendario. A mí me da igual eso. Realmente eso te van a hacer a ti. Hay gente que le funciona horarios con agenda, hay gente que prefiere fluir, eso está perfecto. Lo importante es que lo que sea que hagas, no hagas multitasking, no estés pensando en otra cosa, sino en lo que estoy.
100% entregada. Y lo tercero, como de la meditación, hay maneras de meditar sin solamente estar sentado en silencio. Uno puede, o sea, la acción se convierte en meditación a través de la respiración. Entonces, no tienes que forzarte al inicio a hacerlo sentada en silencio. Pues cuando estés trabajando o estudiando, respirar en cualquier momento, conectar con lo que siento y seguir. Incluso como en una conferencia, en todo. Eso te trae al presente, la respiración. Entonces, si cuesta al inicio, inténtalo con tus actividades diarias. Sí, diría que fue algo que cuando lo comprendí, yo creo que va a ser mi próximo tatuaje. Y sí, marcó un antes y un después en mí. Y es la frase de cuanto más das, más puedes dar. No más recibes, sino más puedes dar. Y voy a explicarlo porque esto me marcó muchísimo. Cuando uno se atreve a compartir valor, a dar sonrisas, a dar amor, como simplemente a darlo, uno pensaría o la mente quiere recibirlo de la misma manera que lo está dando. Espero que me devuelvan el abrazo, espero retornar la misma inversión de lo que hice. Pero el ser consciente es que cuando tú das, la manera de la vida de demostrarte que estás recibiendo es la aceptación, porque uno no puede dar algo que no tiene. Entonces, cuando uno da y se da cuenta que el simple hecho de dar es recibir, porque estoy reafirmando que lo tengo, que lo soy, como que es parte de mí, a mí me cambió muchísimo en el emprendimiento, porque yo antes tenía tal vez mucho miedo a dar más, tal vez en el contenido o simplemente a invertir más. Pero cuando fui consciente que entre yo más doy, la vida me demuestra que lo tengo y más me va a dar para que yo pueda dar más, eso a mí me lo cambió completamente, como que dar es igual a aceptación, a aceptar lo que soy, a reconocerlo. Y, o sea, genuinamente, siento que lo que me ha hecho como crecer la academia, más de 2000 estudiantes, a tener ya equipo, todo, ha sido justo el permitirme compartir sin miedo, como y justo el sin miedo es haciendo todo el proceso emocional que hemos hablado, el permitirme compartirme, aunque fuera a ser juzgada, aunque no obtuviera resultados en el tiempo que esperaba, como que aunque mis expectativas y mi ego quisieran una cosa, y aún así yo permitiera fluir con el universo, porque eso es lo que la vida quiere, como la vida solo quiere que tú te entregues al 100% y lo demás se lo dejes a ella, como que el éxito es inevitable si tú te entregas. Entonces diría que eso. Súper. ¿Qué es el fracaso para ti? Yo creo que para mí el hecho de fracasar se podría definir como no reconocer quién verdaderamente soy. Creo que una persona fracasa cuando no logra reconocer el amor, la abundancia y la certeza que tengo dentro. Porque si yo no lo reconozco, no me permito darlo, no me permito expresarlo, no me permito materializarlo en el mundo. Y por tanto no llego a experimentar mi identidad real. Para mí el éxito genuinamente es inevitable para quien reconoce y acepta el amor que tiene dentro. Y, o sea, espero no sonar como tan bola y tan espiritual, porque yo en mi trabajo lo llevo muy a la práctica, muy a la maestría, muy al estudio. Pero genuinamente cuando tú te sientas frente a un examen y reconoces que ese examen es solamente una hoja de papel y que mi valor ya está dentro y que tengo la oportunidad en este momento de expresar mi inteligencia, expresar mi creatividad, uno fluye. O sea, ya no es como, uy, es que este examen define toda mi carrera. No, cuando uno lo ve de esa manera, uno fluye. Entonces creo que fracaso es olvidar quién eres y como no hacer algo al respecto. ¿Y no has fracasado alguna vez en tu vida? O sea, viéndolo de esa manera, sí siento que muchas veces olvido quién soy, muchas veces el miedo domina, o sea, muchas veces se me olvida como lo creativa que soy y pienso que no voy a poder con algo o cualquier cosa. Pero el hecho justamente de tener momentos de estar presente, de como, para mí es presencia, genuinamente es quietud, como donde calmo todo y me centro solamente en sentir, ahí llega como el recordatorio de lo que soy, llega como recuerda que tú eres más que esto, no eres tu cuerpo, no eres tu mente, tienes un cuerpo, tienes una mente, pero eres espíritu, eres energía más allá de eso,
eso me centra muchísimo. Entonces, pues por ese lado, diría que se puede experimentar una sensación de fracaso, pero no es algo que te define cuando lo reconoces y lo aceptas y lo integras. ¿Cuál es el reto más fuerte que has tenido que experimentar en tu vida? Yo diría que la vida siempre se ha encargado, sobre todo conmigo, de enfrentarme a mí misma. Es decir, de alguna manera uno nunca tiene conflictos de pareja o conflictos laborales o conflictos, no, tú tienes problemas personales que afectan con tu pareja, afectan tu trabajo, afectan todo. Siempre es interno. Entonces, mi reto más grande, y se ha expresado en todas las áreas, es tal vez como el miedo a la soledad. Entonces, donde quiero estar sola, pero esta pareja me trata mal, pero no quiero estar sola. O donde tengo que emprender, pero ¿será que mejor con un socio porque tengo miedo a no poder sola? Se va a expresar, ese miedo que uno tiene se expresa en todas las áreas. Entonces siento que tal vez ese miedo a no ser del todo valiosa por mí misma, mm, me hizo sentirlo en un reto gigante en el emprendimiento, donde yo antes tenía un socio, trabajaba con alguien y dejamos de trabajar y quedé yo sola, sola. Y fue como muy duro para mí el poder darme cuenta que sí podía. Y sentí que ya no iba a crecer tanto como antes, sentí que dependía mucho de esa persona que sabía más que yo, un montón de cosas. Entonces eso me enfrentó a ese miedo y la vida, literal, es que la vida es perfecta, o sea, tenía que dejar de trabajar con esa persona para reconocer mi valor y darme cuenta que no dependo de esa persona para que me vaya bien. Entonces ese reto fue como una bendición, un milagro para superar ese miedo y darme cuenta que sí puedo, que sí, que siempre había podido, solamente que no me había dado el permiso de aceptar que podía. O sea, tenía tanta esa creencia de no puedo, no puedo, no puedo, que la vida me tocó y me tocó demostrarme que sí podía. ¿Y cuál crees que es tu mayor acierto en la vida? Yo diría que cuando escuché como alguien me dijo como Valentina, a ti te encantaría tener la edad que tienes ahora, la salud que tienes ahora, el conocimiento que tienes ahora para atreverte a hacer algo y atreverte a ser diferente, como a ser tú misma, a ser auténtica. Ahí yo dije, es verdad, o sea, no, ¿por qué esperar más tiempo? Como siento que un acierto ha sido el permitirme ser auténtica en relaciones, en mi trabajo, como escuchar mi necesidad y escuchar lo que quiero y hacerlo real, como escuchar mi corazón. ¿Cómo lidiar con la soledad? Porque mira que no es la única persona que he escuchado decir eso, que no saben estar solas, o que necesitan estar con una pareja, o que necesitan estar con un socio, o que necesitan el reconocimiento de otra persona para poder obtener las cosas. Es más, estuve escuchando en redes sociales la vez pasada una tendencia de 5 tips para conseguir una pareja o 5 tips no sé qué, hasta que vi una persona que fue como, hey, tú no necesitas estar con una persona, tú tienes que aprender a estar contigo misma. Y eso es lo que muchas veces a la gente le ha costado aprender a estar sola. ¿Cómo tú aprendiste en tu caso a estar sola? Bueno, el tema de estar solo o sola, fíjate que cuando uno está consigo mismo y se siente solo es porque hay una desconexión conmigo, es porque no me estoy permitiendo ser vulnerable solo conmigo. Porque se adquiere como el apego tal vez a personas, porque cuando estoy con esa persona me permito experimentar como muchísimo amor, me permito decir cosas que a mí misma no me digo, expresar amor que a mí misma no me doy. Entonces me permite conocer una parte de mí que me gusta y el ego cree entonces que yo soy feliz solo cuando está esa persona, que yo soy completa cuando estoy en pareja. Pero es una falsedad. Lo que ocurre es que esa persona saca de ti algo que ya está dentro. No es como que esa persona te hizo más feliz o te... No, no, solamente logró que tú expresaras esa parte que ya está en ti. Entonces, literal, la forma de trabajar cualquier miedo es permitiéndote enfrentarte a ese miedo, sintiendo la emoción, sintiendo esa soledad y se puede hacer práctico, no solamente sintiendo en una meditación, sino atreviéndome a hacer cosas solo con todo y miedo. O sea, siento el miedo y aún así voy y tengo una cita conmigo mismo. Aún así voy y viajo solo, voy y voy a cine solo. Entonces la manera es hacer aquello que quiero hacer con la sensación incómoda de por medio, sin evitarla.
literal. La forma de solucionar o trabajar cualquier miedo es enfrentándome a ese miedo. Incluso algo que a mí me encantó entender sobre el miedo es que cuando uno evita, por ejemplo, tengo miedo a ser rechazado, uno no se atreve a decirle a esa persona te amo o me gustas. Y por no hacerlo, tú misma te estás rechazando la oportunidad de que esa persona te ame por igual. O es que tengo miedo a ser juzgado, entonces no creo contenido en redes. Terminas sintiéndote juzgado por no ser tú mismo en redes sociales. O sea, tú mismo te estás juzgando. Ese miedo que tanto evitas, por evitarlo, lo terminas experimentando. La manera de dejar de sentirlo es hacerlo, como hacer eso a pesar de miedo. Literal, o sea, cualquier miedo, piensen en cualquier miedo, me da miedo. No, digamos esa, o sea, digamos uno como mujer que tiene adquirido a que uno no le puede decir al chico, oye, me gustas porque no, o sea, uno Sí. de mujer que va a andar, no, ¿Y que qué estás espere. haciendo ahí? ¿Te rechazas a ti mismo? O sea, experimentas rechazo porque no te atreviste a decir las cosas. Entonces, cuando uno es consciente, es muy como ilógico sentir miedo, es puramente. Bueno, tú en tu academia le enseñas a mujeres todo este tema de cómo enfrentar un examen, una presentación en su universidad. Y me surge aquí la pregunta de ¿qué piensas tú del sistema educativo tradicional? Ok, bueno, pues en sí cuando pensamos en aprender, cuando nos hablan acerca de cómo aprender más rápido o de cómo debería estudiar para la universidad, hay dos cosas que veo ahí puntuales. Cuando uno piensa en la palabra estudio, y yo le digo a mis alumnas, ¿qué se te viene a la mente? Estrés, fastidio, como obligación, lo que toca, ¿verdad? Entonces ya con solamente tener esa creencia acerca del estudio, obviamente te va a costar concentrarte, obviamente no vas a querer hacerlo. Hay que comenzar a mejorar la relación con el estudio. Eso por un lado. Lo segundo, ¿por qué de alguna manera le tenemos tanto fastidio y tanto estrés? Por la manera en la cual nos enseñaron a aprender. O sea, si tú solamente te sientas a leer un libro y tienes que como llenar una hoja de papel con teoría de cosas que no entiendes o que no te van a servir para la vida, obviamente va a costar estudiar, va a costar entender. Entonces, sí hay ciertas prácticas, la misma filosofía de lo que es el sistema educativo, no ayuda al aprendizaje de por sí. Por eso la gente cree que necesito memorizar, cree que así aprendo y no es verdad, o sea, uno nace con esa capacidad, o sea, un bebé no es como que empieza a gatear y, ay, no, ya no puedo, eso está muy difícil, ya no va a gatear más, no, o sea, el bebé sigue como que nacemos con esa creatividad y esa capacidad de aprender que con el tiempo, con las creencias, ya creo que no puedo, creo que es muy difícil, creo que mil cosas que no son verdad. Entonces, por eso cuando yo le enseño a las mujeres de mi academia a estudiar o a aprender, yo les digo, imagínate que es un chisme de una amiga, o les digo, ¿qué es lo que tú te aprendes fácil? El chisme, las canciones. ¿Por qué? Porque es algo muy curioso, que me gusta, que me llama la atención. Para cualquier cosa que uno quiera aprender, no te puedes sentar solo con un libro a aprenderlo de la nada. Tienes que buscarle el interés, la utilidad en tu vida, cómo me va a aportar, cómo me va a servir. Tienes que divertirte contando, por ejemplo, tengo muchos médicos, entonces suelen ser procesos del glóbulo blanco, esto, luego lo otro. Cuéntalo como un chisme. ¿Cómo le contarías esto del libro a una amiga o a un niño que no sabe el tema? Entonces usa vocabulario más práctico, comienza a hacer, bueno, hay varias cosas que se pueden hacer, pero es eso, no nos han mostrado cómo realmente aprender, no nos enseñaron y nos llenaron de información y eso obviamente por eso no funciona. Entonces, sí estoy de acuerdo que hay muchas cosas por cambiar, pero si uno quiere seguir una carrera tradicional, se puede hacer siempre y cuando tengas ese aprendizaje autodidacta de aprender a aprender cómo realmente funciona. Listo. Un libro que te ha marcado la vida. Espera, tiene que ser rápido. Espera, pienso, espera, pienso. No, un libro que me haya marcado. Ya. El éxito es para ti. De David Hawkins, un doctor. una película que te guste y que te ha marcado también. Mm, yo casi no veo películas ni series. Una película que me guste y me haya marcado. La de Soul. Ah, Los ok, sí. muñequitos. La persona más importante en tu vida. Diría que yo misma. Si no hubieses hecho lo que haces hoy en día, ¿qué hubiese sido?
Me encanta. La he pensado muchas veces y estaría comunicando, enseñando, lo que sea, no sé qué, tal vez un tema más espiritual o otro nicho, pero lo mío así es hablar, o sea, lo mío es la parla. ¿Qué le dirías a esa niña pequeña ahora viéndote con una empresa, viéndote con tu crecimiento personal y espiritual? ¿Qué le dirías ahora a esa niña? Que se atreva a vivir, como que confíe en el proceso, que confíe, que se entregue, que de alguna manera el camino se va dando, como que en esos momentos de donde se sienta perdida, donde no entienda, simplemente confíe y se permita ser excelente en lo que sea que esté haciendo. Si sigue estudiando, es que sea excelente en eso. O si ya empezó a emprender, sé excelente y entrégate al proceso. Y la última, 4 valores que definan quién es Valentina González. 4 valores: el amor, la excelencia, autenticidad y libertad. Si tuvieras una oportunidad de tener una relación con una pareja tuya que fuera como tú, con Como yo. sí, tus alegrías, tus tristezas, tus habilidades, tus virtudes, tus sombras, ¿estarías con ella? Sí, siento que uno siempre está en relación consigo mismo, uno se relaciona consigo mismo a través del dinero, a través de la pareja, a través del trabajo, uno solo se está viendo, todo es un espejo. Entonces me toca, o sea, lo haría, sí. ¿Para ti qué significa la relación con Dios? ¿O para ti qué significa Dios? Qué linda pregunta. Siento que la relación con Dios o lo que para mí es Dios es como ese espíritu de alguna manera, esa energía, esa fuerza superior, omnipresente, omnipotente, que me recuerda lo que soy y que de alguna manera está dentro de mí. Siento que Dios se expresa y se conoce a través de nosotros mismos. Hay una frase que me gusta y es como: no eres una gota en el océano, eres el océano contenido en una gota. Y siento que eso es Dios. Dios se expresa a través de nosotros y nos permite conocernos, experimentarnos, llegar a recordar que somos Dios, a recordar que somos hijos de Dios, que somos valiosos, capaces, amorosos y venimos a este mundo o a este plano a poder recordarlo. Y si se experimenta guerra, dolor, es solamente porque no puedes saber lo que es el amor si no has experimentado el desamor. Entonces, Dios nos da el libre albedrío de conocer ambas partes de ti y elegir. ¿Qué se viene a futuro para Valentina? Uy, no sé, yo siento que me acuerdo en un evento que estuve presencial, que tú también estuviste, me sentaron con un montón de inversionistas, no sé qué, todos decían, hay que hacer su cuadro de gastos, hay que planear a futuro, y yo, Dios mío, yo no hago nada de eso. No, yo realmente el futuro solo, o sea, sé que independientemente de lo que pase, porque me pueden cerrar las redes sociales, puede pasar cualquier cosa, confío que es para mi evolución y mi crecimiento, entonces obviamente mi ego y mis expectativas tienen un plan de seguir avanzando con la academia, crecer, llegar a más personas, ese es el plan, pero si no, igualmente ser como excelente en lo que sea que me ponga la vida, independientemente del trabajo, como poder expresar lo que tengo dentro en lo que la vida me ponga. Bueno, y como la vida te puso acá, ¿cuál sería esa tarea que le dejarías a todas las personas que están viéndote para que puedan crecer personalmente en todas sus áreas y demás? Listo, la tarea sería como hacer un ejercicio que yo le llamo la lista de ansiedad. Y es que puedas literal sentarte tú solo, sin ninguna distracción, poder estar también en silencio y conecta con todo aquello que en este momento te preocupa, te genera ansiedad, te da miedo y haz una lista. Deja de evadir, deja de evitar y sé honesta contigo, sé honesto contigo. Anota todo eso y te darás cuenta solamente con hacer la lista. La primera vez que yo hice una lista escribí como 40 cosas. La primera vez que la haces y cuando lo sigues haciendo te das cuenta que ahí mismo llegan a ti soluciones. Eh, Te das cuenta que tal vez no es tan grave como pensabas, que son cosas que no están bajo tu control. Pero el hecho es, enfréntate
a esos miedos, a esas dudas que tienes, sé consciente de ellas y permítete sentirte mal. Permítete estar sentado, sola, solo y experimentar esa sensación que te causa ver esa lista. Nada más. Gracias. Ahora estamos en la era de las redes sociales y tú lo mencionaste en algún momento. A la gente le cuesta estar en las redes sociales, hacer su marca personal, grabarse en un video enseñando. Danos unos tips para que esas personas, o sea, se lancen al agua y tomen la decisión de empezar a generar contenido de valor. Listo. Lo primero sería, si no lo estás haciendo es porque tienes miedo a ser vulnerable o a ser rechazado o al que dirán o a lo que sea. Y date cuenta que ese miedo, por evadirlo, lo estás sintiendo, tú te estás rechazando, o sea, es como, es verdad, te rechazas, te estás sintiendo vulnerable porque no estás siendo tu mejor versión, sientes todo aquello que evitas. Entonces, siéntate con esa sensación y mientras la sientes, mientras estás viendo esto, grábate un video y súbelo y sube tu aprendizaje de la semana. No tienes que tener un super guión para hacerlo, solamente comenzar. O sea, te lo dice alguien que comenzó estando en noveno en el colegio y probablemente tampoco sabía todo lo que dice ahorita, solamente me atreví a subir y a ser yo misma. Es como el ser tú mismo en redes sociales y el aportar valor es el mayor regalo y la mayor inversión que se puede tener. O sea, para mí el hecho de permitirme literal solamente compartir me ha traído estar acá, o sea, traer tantas bendiciones a mi familia, a mí, tantos viajes. Entonces, recordar que hay mucho más que ganar que perder es como una manera de enfrentarse a eso. ¿Cómo te podemos ubicar si estábamos interesados en adquirir un taller contigo, aprender a no procrastinar? Mejor dicho, la cámara es para ti, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, primero gracias de nuevo por la invitación. De verdad que aquí les conté como en verdad lo que me ha servido a mi proceso, a mis alumnas y intenté ser súper práctica, que no se quedara solamente en muy volado, sino con herramientas. Entonces los invito a todos a que en verdad apliquen. O sea, esto no es ni sacado solamente un libro o no, esto es de verdad por experiencia y por haber también trabajado con tantas personas. Y pues en redes sociales pueden buscarme como Vale González V al final. En YouTube, en Instagram, en TikTok aparezco igual, Vale González V. Y si alguien quiere como un proceso también de saber qué talleres tengo, cómo es la academia, me pueden escribir por Instagram y ahí conversamos. Sí, bueno, tú nos mencionabas el tema de la academia, Valen, entonces si quieres, digámosle a todas las personas que nos están viendo, cuál es la página web tuya, si pueden encontrar ahí toda la información de la mentoría que tú haces. Sí, total, o sea, en www.valegonzalez.com, ahí ya encuentran toda la información, pueden ver acerca de mí y acerca de la academia. Súper. A todos, muchas gracias por estar aquí. Valen, de verdad, nuevamente muchísimas gracias. Creo Igualmente. que, como todas las entrevistas, nos vamos de aquí con muchísima información valiosa para nosotros. Nos encantó tenerte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues que nada, que la vida te siga llenando de muchas bendiciones. Lo mismo, les deseo lo mejor con este proyecto. Bueno, ya con esto aprendimos a enfrentar un poco nuestros miedos, así que no tengan miedo en seguirnos en nuestras redes sociales de Emprendeando, darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos estos episodios del podcast y nos vemos en otro episodio de Emprendeando. Así es.